Dios les bendiga, hermanos y oyentes. Una vez más, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a terminar en esta ocasión hablando de el profeta Zacarías. Vamos a terminar toda esta serie de videos que hemos estado hablando acerca de él. El profeta Zacarías, un hombre que vivió alrededor de 500 años antes de Cristo. El profeta Zacarías tuvo un desenlace terrible, un hombre de Dios que pudo visualizar, que tuvo unas visiones y las mostró al pueblo. La última visión de la que estábamos hablando es la mujer en el efa y la coronación del sumo sacerdote. Zacarías capítulo 6, verso 9 al 15 nos habla la palabra del Señor, coronación del sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: toma de los del cautiverio de Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadad, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Ele, a Tobías, a Jedaías y a Gem, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Harás coronas y las pondrás en la cabeza de el sumo sacerdote Josué. Es de suma importancia, hermanos, que pongamos atención en esto, donde el Señor dice a Zacarías que venía una coronación para el sumo sacerdote. Era absolutamente inusual, hermano, el coronar a un sumo sacerdote, porque los sacerdotes nunca eran coronados como reyes, y los reyes jamás eran sacerdotes. Hay una trágica historia en la palabra del Señor, algo que ocurrió en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, hermano, nos habla de la historia trágica del rey Usías. Este rey, un hombre quien intentó tener el cargo de sacerdote y fue herido con una lepra hasta el final de sus días. Este hombre, hermano, quiso tomar el lugar del sumo sacerdote, un lugar que no le correspondía. A través de la historia de Israel, hermano, podemos darnos cuenta de este suceso y también cómo Dios ordenó la separación del liderazgo religioso y civil del pueblo de Israel. Harás coronas, dice la palabra del Señor. Esto es definitivamente una corona real y no es el tocado que acostumbraba usar el sumo sacerdote. El sumo sacerdote también usaba algo en su cabeza. El sacerdote Josué, hijo de Josadad, ya había un líder, hermano, cívico,
y había un líder religioso, el Josué, el sumo sacerdote, líder religioso, y el líder cívico era un hombre, hermano, fuerte y piadoso, que gobernaba Jerusalén, llamado Zorobabel, que en otros estudios lo hemos estado nombrando. Ya había este líder. Al parecer hubiera tenido más sentido coronar a Zorobabel en lugar de al sacerdote Josué, el sumo sacerdote. Pero Josué fue coronado, hermano, porque el siguiente descendiente de David para gobernar sería Jesús. Venía prefigurado por Josué, el sumo sacerdote. En la historia de los hebreos, ningún sumo sacerdote del Antiguo Testamento jamás fue coronado rey. Podemos darnos cuenta a través de la historia, a través de la palabra del Señor, los libros históricos, hablan mucho acerca de todo esto que hemos estado viendo, hermano, pero en toda esa historia ningún sumo sacerdote había sido coronado como rey. Aunque se les permitía usar un turbante a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, no podían ceñir una corona, no traían una corona en su cabeza. No podían cumplir con los dos oficios de rey y de sacerdote. Las muchas coronas probablemente, dice la palabra del Señor, que habla del libro de Zacarías, también se reflejan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 2, donde se dice que había en su cabeza muchas diademas. Amados hermanos, con esto que estamos hablando, terminamos las 8 visiones del profeta Zacarías. Esta última, de la que estamos hablando el día de hoy, el sumo sacerdote era coronado como rey. Les comentaba hace un momento, era algo inusual, era algo que no se usaba, ni que el rey se tomara el puesto o el lugar de sacerdote, ni que el sacerdote tomara el lugar del rey. Esto es más que una muestra, una prefigura, hermano, de lo que vendría, de lo que nosotros podríamos ver y vivir. Lo que hoy en nuestros días nosotros podemos saber, hermano, es que venía un sumo sacerdote, pero ahora según el orden de Melquisedec. Ese sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es el Señor Jesucristo. También, hermano, provenía de la descendencia de David, del reinado. Venía, hermano, sobre el Señor Jesús, el sumo sacerdocio y el nivel de un rey que venía a liberar al pueblo de Israel, el Mesías, el Salvador, alguien que iba a reinar. Este tiempo, hermano, que nosotros podemos vivir, podemos darnos cuenta cómo, gracias a Jesús, que Él pudo ser sumo sacerdote, y hoy es declarado el Rey de Reyes y el Señor de Señores, usted y yo tenemos esa oportunidad también de poder tener esos dos oficios. Él nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes, no para nosotros, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Él, para nuestro Dios. Así que, hermanos, esto no era más que una prefigura de lo que vendría para nuestras vidas, que hoy también podemos decir que somos reyes y sacerdotes, gracias al Señor Jesucristo. Amados hermanos, estas son las 8 visiones del profeta, un profeta de Dios, que también en su relato, hermanos, nos encontramos que un ayuno fue reprobado por Dios. En el capítulo 7 y en el capítulo 8 nos habla de este ayuno que Dios reprobó, hermano.
La respuesta a lo que le había sido delegado a Betel, aquella ciudad tenía que entrar en ayuno, se convirtió, hermano, en una festividad, se convirtió en fiesta. Zacarías capítulo 7, versos 5 y 6 dice la palabra del Señor, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Debido, hermano, a que sus corazones no estaban bien con Dios, sus rituales no estaban bien delante de Dios, una obediencia de todos los días podría hacer que sus ayunos fueran significativos, perdón. Pero ellos, hermano, descuidaban la obediencia todos los días, lo que hacía que sus ayunos fueran hipócritas, fueran ayunos reprobados por Dios. A eso no le agradaba a él, hermano. Desobedecer a Dios y querer después reflejar que le amamos, que le servimos, eso no le agrada al Señor, hermano. Nosotros tenemos que tener la firme convicción de que le amamos, de que le servimos y que todo lo que hacemos en el servicio de su obra es para Él, es para agradar a nuestro Dios. Estos hombres hacían ayuno y podían pasar mucho tiempo obedeciendo al Señor, pero llegaba el momento en que caían en desobediencia y seguían ayunando, pero ese ayuno al Señor no le agradaba. Amados hermanos, en lugar de recordar activamente su pecado o la tragedia que habían pasado, Dios quiere que nos enfoquemos en una obediencia activa. Hay gente que se queda viviendo en el pasado, en lo que hizo, en las cosas pasadas. Eso el día de hoy ya no nos sirve, hermano. Tenemos que hacer cosas nuevas, comenzar a trabajar en la obra de Dios. Es un caminar activo en la obra, un caminar en movimiento en la obra. No hay necesidad, hermano, para observar los tristes pasados, hermano, de nuestros pecados. Si ya tenemos la seguridad del perdón, de un perdón gratuito de parte de Dios, cuando Él perdona y restaura, la necesidad de morar en el pasado amargo llegó a su fin, ha terminado. Muchos de nosotros siempre estamos morando al lado de las tumbas de nuestro pasado muerto. Hay gente que sigue viviendo, quiere seguir reviviendo su pasado en las cosas viejas, en las cosas pasadas. No solamente tan solo en el pecado, hermano, sino también en lo que hicimos en la obra de Dios. Lo que hicimos en el pasado, pues ya pasó. Ahora también tenemos que hacer cosas nuevas en él. En el libro de Zacarías capítulo 7, versos 9 y 10 dice, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Un mandato de parte de Dios. Es algo que también estaba invalidando el ayuno de estos hombres. Estaban actuando sin misericordia con el prójimo, oprimían a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre. Ahora Zacarías, hermano, describe el tipo de obediencia que Dios quería, comenzando con un trato decente, con un trato amoroso hacia el prójimo. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Algunos de entre el pueblo de Dios hallan más fácil ayunar por unos pocos días al año que en lugar de tratar verdaderamente, hermano, a los demás de una manera piadosa y de una manera amorosa. Su mala relación con los demás ha demostrado una mala relación fundamental con Dios. La reacción del pueblo, hermano, fue la rebeldía en lugar de escuchar la voz de Dios. Antes volvieron la espada, taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante.
palabra del Señor relaciona al corazón de estos hombres como un diamante. Un diamante es más duro que la piedra, que el fierro, que el acero. Ellos no querían oír la ley ni las palabras de Dios, de Jehová de los ejércitos, quien enviaba su espíritu, y por medio de los profetas, hermano, aquellos hombres primeros que Dios les revelaba, que Dios les hablaba, vino por medio de ellos, hermano, palabra de Dios, y por medio de la desobediencia del pueblo de Israel en cuanto a las palabras de los profetas, también vino un enojo, un gran enojo de parte del Señor, de parte de Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, un tercer punto que encontramos en el libro de Zacarías, encontramos, hermano, predicciones acerca de un periodo en la historia de los judíos y una visión final, hermano, del reino de Dios. En los capítulos 9 al 14 podemos ver una revelación, hermano, mesiánica, como el Señor muestra por medio del profeta a un Mesías soberano que venía, hermano, en una venida de humildad. Zacarías capítulo 9, verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Una profecía dada 500 años antes del nacimiento de Jesús. Una profecía que dio el profeta Zacarías hablando acerca de su humildad, que venía, si era un salvador, era justo y era un salvador, pero venía humilde, dice la palabra de Dios. También venía como el príncipe de paz. Zacarías capítulo 9, verso 10 dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablarás paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Dice que vendrá paz a las naciones, dice la palabra del Señor. Este rey soberano, hermano, este hombre que estuvo aquí en la tierra, Dios hecho hombre aquí en la tierra, hermano, también fue crucificado. Zacarías capítulo 12, verso 10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y lloraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Él también padeció en la cruz. Todo lo que el profeta estaba relatando, hermano, era lo que algún día iba a suceder, que Jesús venía también como un pastor olvidado y herido. En Zacarías capítulo 13, verso 7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esto es lo que habla la palabra del Señor. Un pastor que iba a ser herido y olvidado, las ovejas iban a ser dispersas. Todo eso iba a acontecer, hermano, en el momento en que Jesús iba a dejar de estar con su pueblo, con su iglesia, con los discípulos. Él también es la fuente de purificación. En Zacarías 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Él es nuestra esperanza futura también. Zacarías capítulo 14, verso 7 dice: será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Una esperanza para nosotros, una esperanza de vida, una esperanza que algún día, hermano, iba a haber luz cuando todo se tornara en oscuridad, pero esa luz iba a estar dispuesta para nosotros. La muerte del profeta Zacarías, hermano, por último, para completar la información sobre el autor, tenemos que citar las palabras del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 23, verso 35, dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel
el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Así fue la muerte del profeta, hermano. El profeta Zacarías pereció, un hombre 500 años antes de Cristo, pero que pudo dar las visiones al pueblo, que pudo profetizar al pueblo. Esta doble división del ministerio del profeta, hermano, era en su juventud y otra posterior. Sirve para explicar esta referencia, algo relativo a su muerte. Un hombre que empezó muy joven a llevar la palabra de Dios, a profetizar, a dar las visiones. Y un hombre que perdió la vida, hermano, en el templo, entre el templo y el altar. Un hombre que murió con violencia. Hay algo importante, hermano, y usted se preguntará muchas veces, ¿por qué tengo que aprender o por qué tengo que leer esto? Aunque hay muchas razones para la lectura del profeta Zacarías, nosotros podemos destacar tres de ellas. Es hermoso leer las profecías con respecto al Mesías, respecto a la venida del Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es una muestra de que Él es real, hermano. Algo que fue profetizado y se cumplió. Nos da la confianza, nos da el aliento, comprobar todas las referencias de su primera venida se ha cumplido y por tanto el resto también algún día va a suceder. Es un libro, hermano, que nos ayuda a entender las cosas que están por suceder al final de los tiempos desde la perspectiva de Israel, aunque en realidad afecta a toda la humanidad, hermano. Nos ayudan a conocer a Dios como el Todopoderoso y al Señor de toda la historia, hermano. Pero además de todo esto, hermano, vemos cómo Dios se preocupa por su pueblo Israel, cómo se muestra cercano, cómo se muestra sensible a las situaciones, cómo Dios los protege y cómo Dios cumple sus promesas. Y todo esto que acabo de decir respecto al pueblo de Israel, todo esto mismo, Dios lo hace con nosotros, con nuestras vidas, con nuestro diario vivir. Él se preocupa, hermano, tiene cuidado de su pueblo. Es sensible ante nuestros arranques muchas veces. Es sensible a nuestras palabras. También Él nos protege y también Él cumple sus promesas. Tenemos un Dios que cumple, hermano, que es un Dios para nosotros. Cómo nos guarda durante nuestro peregrinar a lo largo de esta vida. Él es fiel a sus promesas en Cristo Jesús. El Señor Jesús, cuando intercedía, hermano, por el pueblo, por sus discípulos, le decía al Padre que los guardara del mundo. Guárdalos del mundo. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Es una oración de parte del Señor Jesús. Todas estas promesas, hermano, del profeta Zacarías, muchas se han cumplido y otras más están por cumplirse, hermano. Esperamos la venida del Señor Jesucristo. Esperamos que estos videos, hermano, estén siendo de beneficio y de bendición para su vida, como lo es para la nuestra. Damos gracias a Dios por ello. Y con esto cerramos la vida, las visiones del profeta Zacarías. Que el Señor me los bendiga.